Hola, buen día a todos los espectadores. A continuación, mis compañeros y yo daremos una presentación de 4 temas que tienen que ver con el neoliberalismo. Nuestro grupo está conformado por Carlos Mauricio Quintero, quien hablará más a fondo del neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, que es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo o primer liberalismo, donde nos relatará sus orígenes y nos dará su definición. Juan Felipe Flores relatará los inicios del neoliberalismo con César Gaviria en los 90 y su ascenso como candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República de Colombia. Andrea Camila Rondón, ella nos contará las principales políticas del neoliberalismo con su respectiva explicación y relación. Daniel Serrano Ramírez, quien nos va a contar de los efectos del neoliberalismo en Colombia y en Latinoamérica, y los conjuntos de medidas neoliberales que causaron revueltas. Y mi persona, Julián Quiroga, quien les da el inicio. El neoliberalismo fue la ideología hegemónica desde 1980 hasta la década de los 2000. Fue la ideología adoptada y promovida por los gobiernos a partir del de Ronald Reagan. El neoliberalismo es un proyecto económico-político transnacional cuyas manifestaciones concretas y reales se relacionan con una estrategia de acumulación específica común y colonialmente de desarrollo, fundamentada en que la producción y reproducción de las relaciones sociales en el capitalismo deben sujetarse al poder y al libre juego de las fuerzas del mercado. Para el neoliberalismo, el Estado debía ser un Estado mínimo, lo que significa al menos 4 aspectos. Primero, que dejara de encargarse de la producción de determinados bienes básicos relacionados con la infraestructura económica. Segundo, que desmontara el Estado social, es decir, el sistema de protección a través del cual las sociedades modernas buscan corregir la ceguera del mercado en relación con la justicia social. Tercero, que dejara de inducir la inversión productiva y el desarrollo tecnológico y científico nacional de desarrollo. Y cuarto, que dejara de regular los mercados y sobre todo los mercados financieros para que se regularan por ellos mismos. El padre del neoliberalismo es Friedrich von Hayek, un economista austriaco que continuó con la tradición liberal iniciada por Adam Smith y aboga por una concepción mínima de Estado y por la justicia social. Friedrich von Hayek publicó El camino de la servidumbre, un libro que recoge los pilares ideológicos del neoliberalismo, el cual nace para hacer frente a la intervención del Estado y toma fuerzas en el siglo XX, en los años 20 y en la década de 1970. Ahora, lo que merece la pena recordar es el primer intento de formación de un Estado neoliberal que se dio en Chile tras el golpe de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, el cual fue un golpe en contra del gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Fue promovido por las élites económicas domésticas que se sentían amenazadas por el rumbo socialista de su presidente, los cuales se encontraban respaldados por compañías estadounidenses como la CIA, con el fin de desmantelar toda aquella institución de carácter popular en el país. Con el mundo entero en recesión económica, Chile buscó ayuda en un grupo de economistas llamado los Chicago Boys, a los cuales se les dio la tarea de negociar créditos con el Fondo Monetario Internacional, y lo que hicieron fue revertir las nacionalizaciones, privatizar los activos públicos y la seguridad social y facilitar la inversión extranjera. A pesar de todos sus esfuerzos y debido a la crisis económica de 1982, lo que llevó a dejar este modelo de lado. El 7 de agosto de 1990, cuando César Gaviria Trujillo asumió la presidencia, se dio el lugar a una de las más profundas reformas del siglo XX en Colombia, con la famosa frase "Bienvenidos al futuro". Se dio inicio al entierro del modelo proteccionista de la economía para darle paso a otro modelo que en el gobierno anterior había hecho sus primeros pinitos. La internacionalización de la economía se continuó, el proceso de reducción y disminución de aranceles, con la oposición de muchos empresarios que por largo tiempo habrán gastado de proteccionismo. Gaviria embarca a Colombia en el modelo de la apertura bajo el esquema gradual y se fijó un plazo de 4 años para la abolición de todas las barreras al comercio internacional. Pero bajo la sombra de la gradualidad, los empresarios le hicieron una jugada al nuevo modelo, frenando sus importaciones a la espera de que los aranceles llegaran a cero.
Por ello, Gaviria aceleró el proceso y el 27 de agosto de 1991 se abrieron todas las puertas que cerraban el comercio exterior. Los hábitos de los consumidores cambiaron ante la variada oferta de bienes de todas las marcas y precios. La competencia de la producción colombiana dejó muchos damnificados, muchas empresas que no pudieron competir en calidad y precio cerraron y otras despidieron personal para reemplazarlo por maquinaria importada gracias a la apertura. La creciente tasa de desempleo es definitivamente el principal lugar del modelo en sus 12 años. De vigencia a fin de 1990 se le estimó en el 10.6% y a fin del 2001 casi se duplicó al alcanzar una tasa del 20.3%, en lo que se puede anotar un hit en la lucha contra la inflación, pues en 1990 ascendía a 32.3%. Yo les voy a hablar sobre las principales políticas. Las políticas monetarias restrictivas básicamente nos ayudan o a aumentar la tasa de interés o a disminuir la oferta de dinero hasta alcanzar una inflación muy cercana al cero y así evitar los riesgos de devoluciones de la moneda. Muchos partidarios del neoliberalismo creen que estas medidas nos ayudan a evitar los llamados ciclos del mercado. Las políticas fiscales restrictivas nos ayudan a aumentar los impuestos sobre el consumo o a reducir los impuestos sobre la producción, sobre la renta personal y sobre los beneficios empresariales. Estas políticas fiscales también proponen eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Otra política es la liberalización, desregulación. Los partidarios neoliberalistas defienden esta política para el comercio como para las inversiones por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Igualmente se considera totalmente positivo la eliminación de algunas restricciones hasta un mínimo necesario. Básicamente esta política vela por aumentar la movilidad de capitales y la flexibilidad laboral. Privatización de empresas públicas. Se considera que los agentes privados son más productivos y más eficientes que los agentes públicos y que el Estado debería reducirse para ser más eficientes y permitir que el sector privado sea el encargado de generar toda la riqueza. El neoliberalismo en América Latina ha originado manifestaciones de inconformidad generalizada con relación a los sistemas de gobernanza vigentes. Se evidencia que han emergido grandes déficits sociales, económicos y ambientales como consecuencia directa de la aplicación del conjunto de medidas neoliberales, que han fracturado los elementos fundantes de los Estados-nación en términos de papel que estos deben ejercer sobre el desarrollo económico y el bienestar general de su gente. La esencia del conjunto de medidas implementadas en el ámbito económico en países como Chile, Brasil, Perú, México, Colombia y Paraguay, resultantes del programa neoliberal durante los 80 y 90, dio lugar a procesos de privatización, desregulación financiera y precarización laboral en toda la región, cuya expresión más crítica se dio con la crisis mundial del 2008, pero que sin embargo encontró incluido el escenario para que nuestros numerosos sectores sociales se manifestaran en contra de las medidas abiertamente inequitativas y profundizadoras de la desigualdad, cobrando así mayor fuerza las luchas del sindicalismo por una mejor contratación laboral, las reivindicaciones del campesinado y los indígenas por el acceso a la tierra, el acceso a los servicios básicos y contra el modelo económico extractivista y la creciente exclusión de amplios sectores de la población de los beneficios del desarrollo. En el caso particular colombiano se aplicaron fuertes políticas contraccionistas a la inversión social, políticas de austeridad en el gasto público y ajustes macroeconómicos de naturaleza fiscal en la estructura de las finanzas del Estado, dando vía mayor endeudamiento externo, nos da a entender la actual convulsión social en la que se debate el país. Aunque las reformas neoliberales en Colombia se pueden rastrear desde los años 80, es después de la reforma constitucional de 1991 que los gobiernos adoptaron medidas de choque. La nueva Constitución, al tiempo que significó la protección de derechos sociales y un mayor protagonismo de la sociedad civil, también garantizaba la ampliación del sector privado en áreas que antes eran de exclusividad del sector público y la enajenación o privatización de empresas estatales.